Mucho se habla dentro de Colombia del fin de la era Uribe después de la caída del referendo y de la continuidad de sus políticas. Pero ocupados como estamos en la campaña para sucederlo, no miramos con mucho cuidado lo que se piensa sobre este tema desde afuera. ¿Qué dice la gente que sigue y estudia Colombia? Pues hoy tendremos la oportunidad de escuchar una voz muy autorizada, la del venezolano Moisés Naim, uno de los columnistas más leídos en habla hispana, exministro de su país y exdirector ejecutivo del Banco Mundial, actualmente director de la prestigiosa revista de pensamiento Foreign Policy en su edición en español. Naim vino a Colombia invitado por El Espectador y habla sobre los 8 años del mandato de Uribe y sobre la calidad de los candidatos a sucederlo. Cree que la imagen de Chávez en el mundo se está debilitando y que cuando se enfrentó a Uribe fue el que más gritó y el que menos ganó. Y se va de frente contra el presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva, a quien califica de enano moral. Moisés Naim dialoga con la periodista Erika Fontalvo, a quien damos la bienvenida hoy al Radar. ¿Cómo evalúa el fin de esta era que estamos a punto de concluir en Colombia? La era de 8 años del presidente Álvaro Uribe, un hombre que sin lugar a dudas querido, odiado, pero que en cualquier caso marcó un antes y un después en la política colombiana. ¿Cuál es el país que nos deja Álvaro Uribe, a juicio de Moisés Naim, dentro y fuera también, ¿no?, frente a la comunidad internacional? Habría que ser muy mezquino para no reconocer que 8 años después de la presidencia del presidente Uribe, este país no es mejor de lo que era. Con todas las tareas pendientes, con todos los defectos, con todas las injusticias, con todas las tragedias cotidianas que se viven en Colombia, con toda la pobreza que sigue, pero este es un país que ha progresado muchísimo. Las elecciones que acaban de tener, que fueron las menos violentas en tanto tiempo, en estos momentos Colombia debe ser el país más interesante en América Latina en términos de iniciativas políticas, de experimentos, de nuevas caras, de nuevas formas de hacer las cosas. El presidente Uribe tiene que tener confianza en el presidente Uribe. Lo que quiero decir es que las políticas del presidente Uribe ya creo que tienen suficiente arraigo como para que sean continuadas, aunque el presidente Uribe no esté en la presidencia. Y eso es ahí por supuesto que hay que estar alerta y tener cuidado, pero yo creo que ahí hay un futuro que va bien marcado en Colombia. ¿Se equivocó al no dar un paso al costado cuando tenía que hacerlo para no buscar esa tercera reelección y esperar que la Corte Constitucional tomara esa decisión tan tajante? Yo creo que sí. Yo soy un admirador, como acabo de ver, el presidente Uribe, admiro su trayectoria, pero yo hubiera preferido que el presidente Uribe se hubiera echado a un lado antes. Pero estamos donde estamos, y donde estamos es en un lugar realmente que también hay que reconocerle que a pesar de eso, cuando la Corte Constitucional decide como decidió, el presidente Uribe muy respetuosamente se echa para atrás y respeta la ley. Hay que recordar que el patrón normal en América Latina, en muchas partes de América Latina, es que los presidentes violan la Constitución cotidianamente, e ignoran las leyes, no le hacen caso a la separación de poderes. Los votantes, los colombianos, decidiremos en últimas quién será el sucesor de Álvaro Uribe, pero ¿ve usted en los pantalones de Uribe, en los zapatos de Uribe, a Juan Manuel Santos, por ejemplo, su exministro de Defensa? Sí lo veo, yo creo que no hay que olvidar que Juan Manuel Santos se lleva preparando para esto mucho tiempo, ¿no? Pero también hay otros. Una de las cosas que he dicho estos días es que los colombianos se deben sentir orgullosos de que hay varios candidatos. Yo no conozco a todos los candidatos, pero de aquellos que sí conozco, yo creo que hay varios que están perfectamente capacitados. Donde yo si fuese colombiano me sentiría muy cómodo teniendo en el Palacio de Nariño a varios de los que están postulándose para ser candidatos. Y eso, en muchos países, la tragedia es que hay que votar con un pañuelo en la nariz y hay que escoger por el menos malo, y eso siempre termina siendo. En cambio, aquí yo creo que hay varios que perfectamente calzan los puntos para ser un buen presidente de Colombia. Señor Naim, hace poco más de un año Colombia tenía una situación muy compleja a raíz de esos computadores de Raúl Reyes, las revelaciones que se hicieron, la operación en la zona fronteriza con Ecuador, país con el que teníamos rotas totalmente las relaciones. Con Venezuela siempre hemos arrastrado una relación muy difícil, problemas permanentemente. ¿Cuál es el país que en materia de relaciones internacionales deja a Álvaro Uribe a su juicio? El presidente Chávez no ha tenido un muy buen año, y no solo por los computadores
Él mismo Reyes. se hace sus favores. Ha tenido una larga secuencia estamos hablando de lo que pasó en Honduras, estamos hablando de lo que pasó con su intento de meter a Cuba en la OEA, estamos hablando de sus relaciones con otros países, estamos hablando de cómo el resto del mundo está empezando a entender las tragedias cotidianas que ocurren en Venezuela, estamos hablando de que el resto del mundo entiende que el presidente Chávez tiene un temperamento no democrático. Estamos hablando de un mundo que entiende que en Venezuela se asesinan más personas en un fin de semana que en Irak o que en los países donde hay conflictos abiertos y donde el presidente Chávez hasta ahora no ha mostrado mayor interés en tratar de contener esta oleada de violencia. Estamos hablando de un país donde ahora es un epicentro del tráfico de drogas. Los problemas la evidencia de que Venezuela tiene vínculos y ayudó y facilitó los contactos entre la ETA y la FARC. En esa pugna entre los dos mandatarios, que muchas veces son comparados por sus talantes algo mesiánicos, Uribe, claro, de derecha, y Chávez de izquierda, ¿quién sale vencedor tras todos estos años de gobierno? Bueno, primero aclaremos que yo quisiera ver el día que el presidente Chávez sale voluntariamente de la presidencia porque una corte constitucional le dice que es así. Esa foto la quiero ver. Yo no estoy seguro que veremos jamás la foto de un presidente Chávez entregando el poder simplemente porque otro poder se lo pide. Entonces, creo que esa equivalencia entre Uribe y Chávez tiene una injusticia implícita con respecto al presidente Uribe, que es muy importante. Y la otra parte relacionada con el pulso entre los dos. El pulso de los dos, lo que es muy interesante ver es que cada vez que hubo ese pulso, el presidente Chávez fue el que más gritó y terminó siendo el que más perdió. Y recordemos cada una de las instancias, recordemos cuando el presidente Chávez declara casi la guerra a Colombia y manda a los tanques y a todas las divisiones y resulta que no se le movió ni un solo soldado. Recordemos la cumbre en Santo Domingo, donde el presidente Chávez gritaba, y etcétera, y después el presidente Uribe lo fue llevando. Esta misma cumbre en Cancún, donde el presidente Uribe le dijo, sea varón, no tenga miedo, siéntese y conteste. Y otras que hubo, ¿no? ¿Y qué va a pasar en los próximos 4 años? Uribe ya ha dicho, Chávez ya ha dicho que solo restablecerá relaciones con Colombia cuando se vaya Uribe. Si, por ejemplo, en las urnas dan como vencedor a Juan Manuel Santos, quien ha llevado con él una relación también muy compleja, ¿qué podría pasar? ¿Van a permanecer indefinidamente congeladas las relaciones entre los dos vecinos? Colombia y Venezuela están condenados a tener relaciones. La geografía en ese sentido es más importante que la ideología. El presidente Chávez puede tener todo tipo de ideologías y de estrategias y tácticas donde le conviene a él una confrontación con Colombia porque eso le permite a él disfrazar los problemas internos del país. Pero va a tener que lidiar con Colombia. Yo no anticipo grandes diferencias, va a haber un sube y baja de acercamientos y distensión seguidos por conflagración y agresiones y gritos por parte del presidente Chávez. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva es otro, que también está de salida una figura clave dentro de toda esa búsqueda de integración en Sudamérica, integración que cojea, que no ha llegado del todo definitivamente. Siempre mantuvo muy buenas relaciones con Colombia. ¿Qué va a pasar con este mandatario, ahora que ya no esté? Sale el presidente Lula da Silva, sale como uno de los grandes presidentes exitosos de América Latina. No hay duda que durante su gobierno, gracias a que tuvo la visión de seguir las políticas de Fernando Enrique Cardoso, sobre todo las políticas sociales, y profundizarlas, y respetó toda una serie de cosas, pero el presidente Lula sale con la visión de que es un gigante económico y un enano moral. Este es un líder social que viene del ámbito sindical, que viene del socialismo, que dirige el Partido de los Trabajadores y que va a Cuba y no es capaz de ver a quienes están en huelga de hambre esencialmente suicidándose en nombre de la libertad. Son gente que se está suicidando en nombre de valores que el propio Lula da Silva defendía cuando era joven y era un líder sindical. Y ahora dice que simplemente son criminales comunes como los que hay en las cárceles. Es el presidente que ha dicho que, el presidente Lula ha dicho que el presidente Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años y este es el presidente de un país que se está cayendo a pedazos.
Entonces, es el presidente que recibe con bombos y platillos y honores al presidente Ahmadinejad, los mismos días en que el presidente Ahmadinejad de Irán estaba condenando a muerte a gente de la oposición que estaba defendiendo valores que el presidente Lula, de 25 o 28 años, defendía. Si el presidente Lula hubiera sido iraní en Teherán en esta época, ese presidente Ahmadinejad que él estaba abrazando y felicitando, lo estaría condenando a muerte. Y esta figura que usted nos retrata, señor Naim, es el que aspira a un importante cargo en un organismo multilateral, según lo que hablábamos hace unos minutos. Hay el rumor, yo no lo tengo confirmado y no sé si es verdad, de que él estaría interesado en ser secretario general de las Naciones Unidas. Yo no sé si eso es verdad, yo no sé si yo creo que su principal objetivo en los próximos meses no es un cargo multilateral, sino garantizar que la persona que él escogió, Dilma Rousseff, que es su ministra, sea su sucesora. Volviendo al tema de Colombia, ya para finalizar, el Tratado de Libre Comercio definitivamente no va a llegar, no llegó en la época de George Bush, que teníamos unas relaciones tan estrechas. Ahora Obama, ese gran amigo, ese personaje cercano que veíamos acá desde América Latina, que prácticamente no nos hace ni caso, tampoco se avanza frente a ese particular. Y el otro acuerdo de asociación, que ese sí parece que está avanzando con la Unión Europea, ¿va a beneficiar realmente a Colombia? ¿En qué sentido? ¿Políticamente, económicamente? ¿Entramos ya a las grandes ligas de Europa? Desgraciadamente yo no veo que se vaya a firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Eso es una miopía y una torpeza de los estadounidenses, que responde a políticas, cálculos electorales y políticos domésticos de ellos. Eso tiene que ver más con el Congreso que con la Casa Blanca. Yo estoy persuadido que el presidente Obama, si él pudiera, iría adelante con esto, pero no puede. Y él necesita el Congreso, y ese es el mismo Congreso a quien él necesita pedirle votos para otras prioridades que él tiene. Aparece esta posibilidad del acuerdo de libre comercio con Europa. Es bueno, me alegra muchísimo que se haga. Históricamente los vínculos comerciales entre Europa y América Latina han sido más retóricos que prácticos. El comercio, basta decir que España tiene más comercio con Portugal que con toda América Latina. Entonces, eso le da un poco el orden de magnitud, ¿no? Y yo creo que Colombia y cierta parte de América Latina, la prioridad fundamental es mirar al Asia y dedicar todos los esfuerzos a integrarse y buscar formas de integración con Asia, con India, con China, que es dificilísimo, que es complicadísimo y sobre el cual hay menos vínculos culturales y menos bases, pero que es el futuro del mundo. Señor Naim, Colombia es hoy un mejor país. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. A ustedes.